Buenos días. A continuación, presentaremos una línea del tiempo que va del periodo de 1836 a 1855. En 1836, Texas se declara independiente de México. 2 años más tarde sucede la primera intervención francesa en nuestro país, en 1838, con la famosa Guerra de los Pasteles. Años más tarde, nuestro país experimenta lo que será la República Federal, que serán en los años 1841 a 1843. Inmediatamente, también la República Central, que irá del 43 al 46. Un año más tarde, nuestro país inicia un conflicto armado con Estados Unidos, la famosa intervención norteamericana, que comprenderá los años 1847 a 1848. En 1853, Antonio López de Santana vende la Mesilla. A partir de ese año y hasta 1855, se considerará el último periodo de su dictadura. En 1854, Juan Álvarez lanzará el Plan de Ayutla y con ello la revolución del mismo nombre, que terminará en 1855 con el triunfo de los liberales. Hola, buenos días. Precisamente en el marco de lo que son las estrategias para la enseñanza de la historia, tenemos esta página que se llama timetrust.com, Timelines. Aquí viene, ¿verdad?, cómo podemos crear una línea del tiempo, y la que realicé fue desde 1857 a 1867, 10 años que son importantes desde la promulgación de la Constitución. 1858, la Guerra de Reforma, inicio del gobierno de Benito Juárez. 1858, 1859, Tratado de Magellan Ocampo. 1861, Tratado de Londres, suspensión de los pagos de la deuda. También en el mismo año, el gobierno liberal en la Ciudad de México. Desde 1862 a 1867 tenemos la intervención francesa. Fallece el general Ignacio Zaragoza en 1862. En 1864 llega Maximiliano y la emperatriz. Se dan los tratados de Miramar también precisamente en ese mismo año. En 1865 Maximiliano viaja al interior del país. En 1865 también empieza el gobierno de Juárez en Chihuahua. En 1866 la emperatriz busca la entrevista con Napoleón. En 1867 se da el regreso de las tropas francesas. Y finalmente tenemos el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Tomás Mejía. Esta línea del tiempo se puede crear a partir de tener una cuenta en Facebook. Eso es lo único que nos solicita. A su vez, podemos verlas de distinta manera, y la anterior de manera vertical. De manera horizontal, pues, ¿verdad?, se va realizando y nos va mostrando. Podemos añadir las imágenes que se requieran, ¿verdad?, colocando hipervínculos. Es interactiva y es muy fácil de utilizar. Aquí, por ejemplo, viene el Tratado de Magellan Ocampo, y precisamente también viene un hipervínculo que sería entrar a una presentación de precio. Como también podemos entrar a lo que son videos, colocarlos. Ha llegado el momento de escuchar una breve pero muy interesante información acerca del mural titulado La Reforma y la Caída del Imperio, el cual fue realizado por el muralista jalisciense José Clemente Orozco. Resulta importante saber que el Museo Nacional de Historia abrió sus puertas al público el 27 de septiembre de 1944, con una vasta colección de artículos que le permitían narrar la historia de nuestro país, pero resultó muy notoria la ausencia de un retrato del presidente Benito Juárez, a quien se le consideraba héroe de la reforma y de la defensa de la República durante el Segundo Imperio, motivo por el cual el entonces director del museo, el historiador Silvio Zavala, solicitó a las autoridades del INAH el presupuesto necesario para realizar este trabajo.
Dicho documento narra lo siguiente. Se ha observado que carecemos de un buen retrato del benemérito Juárez, debido a que en los años de la Reforma e Intervención, las condiciones anormales del país y la pobreza del erario no permitieron el empleo de grandes artistas. En cambio, en la actualidad México cuenta con grandes maestros muralistas que podrían representar la figura de Juárez, por medio de alguna gran obra que se realizara en la sala destinada a la Reforma. De esta manera es como hoy en día podemos encontrar en dicha sala destinada a la Reforma el mural que les he comentado. Ahora veamos una información más precisa acerca de lo que el artista quiso transmitirnos por medio de su arte. En la parte central de la composición, el artista ejecutó un retrato monumental de Juárez que evoca las cabezas colosales olmecas sobre un fondo en llamas. Cabe mencionar que el fuego es un elemento constante en los trabajos de José Clemente Orozco. En la esquina superior izquierda se puede observar la bandera del Batallón Supremos Poderes. Esta bandera acompañó a Juárez en su viaje por el norte del país durante la ocupación francesa. A esta bandera la custodia un grupo de soldados del pueblo, descamisados, armados y en actitud bélica hacia los personajes que representan a la iglesia y que apoyaron a la intervención. En el extremo superior derecho se observan dos figuras, un soldado y un obispo. El soldado republicano porta un kepí o gorra con el número 57, por haber sido en 1857 cuando se promulgó la Constitución que incluía las llamadas Leyes Juárez, Lerdo e Iglesias que limitaban el poder político de la iglesia. El soldado enarbola en la mano derecha una antorcha que prende fuego al fondo del mural. Juan José Arreola decía: pareciera que Orozco incendia su obra pincel antorcha en mano. Mientras tanto, en su mano izquierda, el soldado sostiene las cadenas amarradas al cuello de un obispo, caricaturizado y vencido por las leyes de reforma. El autor simboliza así la oposición de la Iglesia a la presidencia de Juárez, su apoyo a los intervencionistas y su fracaso en la lucha de reconquistar los privilegios. En la parte inferior del mural aparece una serie de personajes, los integrantes del grupo conservador y los aliados del imperio. Al centro se encuentra tendido el cadáver de Maximiliano. El cuerpo del emperador descansa sobre aquellos que le ofrecieron el trono de México. Entre los conservadores es posible reconocer al arzobispo Labastida y Dávalos, miembro del grupo que viajó a Trieste para ofrecerle la corona a Maximiliano. También podemos observar al mariscal Bazaine, comandante de las tropas francesas, al ministro Dubois, gestor en Francia de la intervención, al duque Morny, que utilizó su influencia política al servicio de las especulaciones económicas que contribuyeron a impulsar la expedición a México, al emperador francés Napoleón III, José María Estrada y al militar franco-mexicano Adrián Wold, entre otros partidarios de la monarquía en México. Este es el mural titulado La Reforma y la Caída del Imperio. Como actividad complementaria realizaremos este rompecabezas, al cual es muy fácil accesar. Una vez teniendo el link, lo ponemos en nuestro buscador y nos va a llevar a esta página. Como podemos ver en el video, es muy fácil ir arrastrando las piezas de un lugar a otro y colocarlas que ya sabemos dónde van en el lugar correcto. Pues bueno, mientras realizamos nuestro rompecabezas del mural titulado La Reforma y la Caída del Imperio, les voy a contar un poquito acerca de la historia que hay detrás de este mural. Bueno, pues se dice que Orozco pintó su obra con un panel inclinado al muro. Esta decisión la toma después de enterarse que Diego Rivera tuvo complicaciones para realizar una serie de murales en Detroit, Estados Unidos. En ese tiempo, Diego Rivera planeaba aplicar la técnica antigua del fresco, llamada de esta manera porque se pinta sobre la capa de cal del muro cuando todavía está húmeda.
Al detectar que esta técnica es un poco complicada y tras dicho inconveniente que tuvo Diego Rivera en Estados Unidos, Orozco decidió adoptar una nueva técnica para pintar al fresco, creada por Diego Rivera y sus amigos ingenieros, la cual consistía en pintar sobre un bastidor colocado al muro con pernos y ménsulas. Al hacer esto, la pintura quedaba separada del muro unos 10 o 15 centímetros. Las ventajas de este procedimiento eran muy importantes, pues la pintura quedaba independizada casi por completo del muro y de esta manera se evitaba que la humedad llegara a ella, garantizando el buen estado de la pintura indefinidamente. Y pues así es como queda nuestro rompecabezas de la reforma y la caída del imperio. Organiza tu hecho histórico. Actividad presencial dentro del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. El objetivo es que los alumnos desarrollen habilidades del pensamiento básicas, como son la observación directa, la comparación, relación, clasificación. Indicaciones generales. El maestro o guía que acompaña al grupo de alumnos deberá exponer el tema, ya sea el mural, pintura u objeto. Después de esta explicación, se organizará la siguiente actividad. Se les mostrará el material a utilizar, se comentará los pasos a seguir para la actividad y por último, se incluirán algunas conclusiones de la actividad. Material a utilizar. Utilizaremos dos cosas. Una lona. Esta lona debe ser de medidas adecuadas al lugar donde se va a trabajar. Y la lona debe de llevar la siguiente impresión. El título, que es la Batalla de Puebla, 5 de mayo de 1862. Y utilizaremos la siguiente herramienta, que es una tabla. Esta es de doble entrada, tiene 2 columnas, 7 filas y vamos a trabajar con unas variables. Una variable es un tipo de característica. Nuestra tabla tendrá estas variables. Van desde variables muy sencillas como la fecha y lugar hasta variables más elaboradas como puede ser una causa o una consecuencia. Recordemos que el trabajar con variables permite que se organice la información y así es más fácil entenderla o comprenderla. Trabajaremos con 7 fichas que deben de tener esta información. En la imagen podemos ver las fichas y cuando tengamos que llenar la tabla, cada una de estas fichas se deberá colocar donde corresponde. ¿Cómo llevaremos a cabo este proceso? El maestro o guía deberán de trabajar con este mural que se encuentra en la sala de carruajes y se titula Juárez, símbolo de la República frente a la intervención francesa, de Antonio González Orozco. El mural tiene que ver con el tema que ya mencionamos. La propuesta para trabajarlo es de la siguiente manera, que primero se explique la parte izquierda del mural y nosotros estamos observando al ejército francés y el maestro pues deberá explicarles el desarrollo de la batalla del 5 de mayo. La otra parte del mural está encabezado por Benito Juárez y con el ejército mexicano. Hay que resaltar características esenciales según los datos históricos que se conocen. Cuando se haya dado la explicación del mural, pasaremos a la actividad. En una mesa estarán las fichas o tarjetas con la información que ya mencionamos. Se invitará a alguno de los alumnos para que participen. Cada variable debe de tener su información correspondiente hasta que
se agoten las variables de nuestra tabla. La finalidad de organizar los datos históricos del mural de esta manera es porque hay mayor facilidad para entender la historia con el uso de la tabla. La experiencia como docentes nos hacen ver que el alumno no le gusta leer y entonces esta tabla, con ayuda de este elemento visual, puede ser más entendible para el alumno y tiene una organización dicha tabla. Gracias. Para dar continuidad con nuestras estrategias, en el tema de guerra de reforma en específico, como sabemos, también conocida como la Guerra de los 3 años, que transcurrió desde el 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861, que culmina con la entrada de Juárez a la capital del país. Cuando nosotros lo pensamos, es que queremos que esas estrategias, una vez que ya podamos ir a los museos, podamos aplicarlas con los dispositivos móviles o también con estos recorridos virtuales a través de, pues las visitas guiadas que como docentes podemos hacer. ¿Qué es lo que implementamos para este tema en específico? Una vez que damos la explicación, que damos el recorrido por cada una de las salas que tiene que ver con este tema, vamos a entrar a este Kahoot, videojuego interactivo, el cual puede ser utilizado en forma individual y de forma de equipos. Aquí podemos ver cómo está la parte de edición. Ustedes van a tener acceso a estos archivos de forma libre para que puedan modificarlos, copiarlos, incluso ya jugarlos. Y son 2 los que como equipo hicimos. Y aquí les vamos a hacer un ejemplo de cómo es que entramos a estos juegos. El estudiante puede hacerlo desde el teléfono o puede hacerlo desde una computadora si es que lo estamos haciendo de forma virtual. Simplemente tienen que ingresar el código de nuestro juego, poner su nombre y empieza la actividad. Una vez que ustedes ya como maestros vean que está el total de sus estudiantes, pueden darle entrada a todos los juegos. Y es así como se dan cada una de las preguntas y a los chicos les aparece solamente la respuesta en el celular. Hay otra forma para que les aparezca no solamente como la figura que tienen que elegir, sino también la respuesta en sí. Y es de esta forma que nosotros pensamos que puede ser de manera interactiva, tanto en forma presencial como en forma virtual. Muchas gracias. En este PDF interactivo ustedes encontrarán el link de cada una de las estrategias que se presentaron, las cuales ustedes podrán hacer uso de ellas en su visita al museo o en alguna de sus clases virtuales. Y nosotras fuimos las integrantes del equipo Zunco del curso para maestros Estrategias para la Enseñanza de la Historia a través del Patrimonio Cultural del Museo Nacional de Historia.